¿Qué pasaría si nunca podrías crear un nuevo recuerdo? El caso del paciente Henry Molaison. Cada día vivimos cientos de experiencias. Algunas parecen insignificantes. Una conversación, una sonrisa, el aroma del café por la mañana, el abrazo de nuestros padres, una clase en la universidad. Sin darnos cuenta, nuestro cerebro guarda esos momentos y los transforma en recuerdos. Gracias a ellos aprendemos, reconocemos a quienes amamos y construimos nuestra identidad. Pero, ¿te has preguntado qué ocurriría si de un día para otro dejaras de crear nuevos recuerdos? Si cada persona que conocieras desapareciera de tu memoria apenas unos minutos después. Aunque parezca imposible, eso le ocurrió a un hombre, cuyo caso transformó para siempre la historia de la neurociencia. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro documental, el caso de H&M, con nuestros integrantes conformados por Alison Sandoval, Francesca Mendoza, Alfonso Medina y quien les habla, Ariana Huerta. Bueno, como sabemos, pues la memoria es una de las funciones más complejas y sorprendentes del cerebro humano, ¿no? Durante siglos, varios científicos de todo el mundo intentaron comprender, pues, cómo recordamos los acontecimientos más importantes de nuestra vida y también de nuestro día a día. Y por qué algunos recuerdos permanecen durante años, mientras que otros, pues, pueden desaparecer en cuestión de segundos. Sin embargo, muchas respuestas llegaron gracias a un solo paciente, ¿no? Un hombre, sin proponérselo, permitió descubrir cómo funcionan los procesos más fascinantes del cerebro. El paciente es Gustavo Molaison, aunque durante años fue llamado por sus iniciales H&M. Bueno, y hoy vamos a recordar su historia, cómo cambió su vida poco a poco, y también, pues, para ello conversaremos con los especialistas que se dedicaron a ese trabajo, al estudio del cerebro y también de la memoria. Cuando escuchamos hablar del paciente Henry Molaison, solemos pensar únicamente en un caso clínico, pero antes de convertirse en uno de los pacientes más estudiados del mundo, Henry fue una persona con una familia, con muchos sueños y una vida que cambió por completo. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar y conversar un poco con la doctora Brenda Miller. Doctora Brenda Miller, usted fue una de las primeras investigadoras que trabajó con él. Cuéntenos, ¿quién era realmente Henry Molaison? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariana. Sí, de hecho yo fui una de las primeras investigadoras que trabajé con el paciente H&M. En realidad su nombre real es Henry Gustavo Molaison, que nació el 26 de febrero de 1926 en Estados Unidos. Durante su infancia, él llevó pues una infancia tranquila, como los demás niños. Disfrutaba jugar, aprender y compartir tiempo con su familia. Pero sin embargo, alrededor de los 9 años ocurrió un accidente mientras montaba bicicleta. Aunque en realidad nunca se pudo confirmar que este accidente fuera la causa de la enfermedad, con el paso de los años comenzaron a aparecer crisis epilépticas en el paciente H&M, que se hicieron cada vez más frecuentes. Por ejemplo, las convulsiones comenzaron siendo ocasionales en momentos, pero con el tiempo empezaron a aumentar la frecuencia y la intensidad de estas. Llegó un momento donde el paciente H&M sufría de varias crisis al día, ya que esto afectó profundamente en su vida diaria y le resultaba difícil trabajar, conducir o desarrollar sus actividades cotidianas con seguridad, ¿no? Los tratamientos disponibles en aquella época lograban controlar las epilepsias y fue cuando los médicos empezaron a buscar alternativas que cambiarían su vida para siempre, ¿no? Ya, entonces se refiere que fue una cirugía cerebral. Ajá, exacto, sí es. En 1953 el neurocirujano William Scoville propuso realizar una intervención experimental, lo cual su objetivo era disminuir esas crisis epilépticas, pero retirando una parte del tejido cerebral donde se originaban los recuerdos, pues, ¿no? En ese momento nadie imaginaba que aquella decisión marcaría un antes y un después en la historia de la neurociencia. La operación parecía haber sido todo un éxito. Las convulsiones disminuyeron considerablemente, pero al despertar, Henry comenzó a experimentar algo que ningún médico esperaba, un cambio tan extraordinario que transformaría para siempre el estudio de la memoria humana. En 1953, después de años conviviendo con una epilepsia que limitaba profundamente su vida, Henry Molaison aceptó someterse a una cirugía experimental. El procedimiento fue realizado por el neurocirujano William Scoville, quien esperaba disminuir las crisis epilépticas retirando la parte del tejido del lóbulo temporal medial. En ese momento, los médicos desconocían la verdadera importancia de una pequeña estructura ubicada en esa región del cerebro. Bueno, también tenemos el gusto de conversar con el doctor Alfonso Medina, que es neurocientífico. Doctor, cuéntenos también acerca de qué ocurrió exactamente durante esa intervención.
Claro, la cirugía logró reducir considerablemente las convulsiones que presentaba Henry, en el cual en el momento se consideró un éxito, inicialmente. Lo que se sabe es que se extrajo ambos hipocampos que tenía y las estructuras cercanas, las del lóbulo medial temporal. En aquella época no se sabía que estas estructuras eran muy importantes para formar nuevos recuerdos. Como tal, el hipocampo funciona como un puente. Este procesa la nueva información que tenemos de las experiencias y además de ello, al funcionar como un puente, genera los nuevos recuerdos que se almacenan en la memoria. Claro. Estas como tal no se sabía en esa época, sin embargo se creyó de que estaba bien. El hito que se formó gracias a Henry generó como tal las bases de la neurociencia para aprender sobre la memoria y el aprendizaje que este conllevaba. Claro, entonces los médicos no esperaban que aparecieran problemas de memoria. No, como tal, su prioridad era controlar la epilepsia. No se sabía en ningún momento de que iba a tener algún problema consecuente al extraer estas estructuras y de que iba a conllevar como tal problemas en su memoria. La operación había terminado, las convulsiones disminuyeron, pero cuando Henry despertó, algo era completamente diferente. Buenos días, señor Velasco. ¿Cómo se siente hoy? Mucho mejor, gracias. Excelente. Hoy soy la enfermera Ana y voy a ayudarlo durante esta mañana. Mucho gusto, enfermera Ana. 20 minutos después. Hola de nuevo, Henry. ¿Estás listo para las evaluaciones de hoy? Perdón, ¿nos conocemos? Mucho gusto, soy Henry. Henry podía conversar normalmente. Reconocía a su familia, recordaba gran parte de su infancia, su lenguaje era claro y su inteligencia permanecía intacta. Sin embargo, cada experiencia nueva desaparecía de su memoria pocos minutos después. Era como si el tiempo avanzara para todos, excepto para sus recuerdos. Doctora Brenda, como usted me comentó hace un momento, usted ha sido una de las primeras investigadoras al evaluar a Henry después de su cirugía, ¿no? Quiero que me comente un poco acerca de qué fue lo primero que llamó su atención cuando lo conoció. Sí, mira, recuerdo perfectamente ese día. Henry era una persona amable, educada y muy colaboradora, de hecho. Podía mantener una conversación con total naturalidad y también respondía correctamente las preguntas y comprendía todo lo que ocurría a su alrededor. A simple vista parecía indicar que todo iba bien y que no existiera ningún problema grave. Entonces, ¿cuándo y en qué momento se dieron cuenta de que ocurría algo extraordinario? Después de conversar con él durante varios minutos, yo salí de la habitación para revisar unas notas y cuando regresé poco tiempo después, Henry volvió a sonreír y extendió su mano y me dijo: mucho gusto, soy Henry. En ese instante comprendí que no recordaba haberme conocido unos minutos antes y fue un momento demasiado sorprendente y nunca había observado un caso semejante. Bueno, aquel encuentro cambió por completamente nuestra manera de comprender la memoria. Igualmente sabíamos que estábamos frente a un caso único, la verdad, ¿no? Y comprendimos que debíamos estudiarlo con mucho cuidado. Las investigaciones apenas comenzaban y muy pronto un experimento demostraría que la memoria humana era mucho más compleja de lo que se había imaginado. Después de observar que Henry olvidaba rápidamente las experiencias recientes, los investigadores comenzaron a preguntarse si toda la memoria funcionaba de la misma manera. Para responder a esta pregunta, diseñaron una prueba que cambiaría para siempre la comprensión del aprendizaje humano. Y se preguntarán, ¿en qué consistía esta prueba? Aparentemente era una tarea sencilla. Le pedíamos a Henry que siguiera el contorno de una estrella utilizando un lápiz, pero con una condición: solamente podía observar su mano a través de un espejo. Al principio la mayoría de las personas cometen muchos errores porque el movimiento se ve invertido. Queríamos saber si Henry sería capaz de mejorar con la práctica. Entonces, si mejoraba cada día, ¿recordaba haber practicado el ejercicio? No, y precisamente ahí estaba lo extraordinario. Cada vez que Henry llegaba al laboratorio, aseguraba que nunca antes había realizado aquella prueba. No recordaba el espejo, la estrella ni las sesiones anteriores. Sin embargo, su rendimiento seguía mejorando. Bueno, y también por otro lado, también tenemos el gusto de hablar del doctor Alfonso, hablar con la neuropsicóloga Alison, ¿no? Bueno, lo que acabamos de ver pues parece ser una contradicción, ¿no? Henry aprendía una nueva habilidad, pero no recordaba haberla practicado antes. Entonces yo les tengo una pregunta para ambos. ¿Cómo se puede explicar esto? Claro, esto sucede porque antes de que Henry aconteciera su suceso, se tenía en cuenta de que la memoria era un único sistema, pero después de ello se entendió de que había diferentes tipos de memoria y de que estas trabajaban de manera independiente. Además tenemos la memoria explicativa, lo que hace que Henry pueda no recordar acontecimientos como los nombres, fechas o lugares. Eso es algo que pasó con una secuela de la cirugía que esto sufrió.
Claro, y por otro lado la memoria procedimental, que es la que se encarga de aprender habilidades y destrezas, como por ejemplo aprender a manejar un bolígrafo, escribir sobre el teclado, aprender a manejar un automóvil o diferentes actividades motrices. Como tal, gracias a esto, lo de Henry, se entendió de que por el hipocampo él no podía formar nuevos recuerdos, pero sí tener los recuerdos antiguos. Ya, entonces, no sé, podemos decir que aún existen recuerdos que su cerebro aún era capaz de formar. Exactamente. Henry ya no puede crear nuevos recuerdos, pero sí puede guardar los que tenía antes. Además de eso, que puede adquirir nuevas habilidades motoras. Y este es un descubrimiento que hizo que nosotros aprendiéramos más sobre la memoria humana. Gracias a este caso, los científicos comprendieron que aprender y recordar no siempre dependen del mismo sistema cerebral. Fue uno de los descubrimientos más importantes de la neuropsicología moderna. Como sabemos, durante más de 5 décadas, Henry estuvo colaborando voluntariamente con cientos de investigaciones, ¿no? Y gracias a él hoy comprendemos mejor cómo se forman los recuerdos y también los momentos, ¿no? Y qué regiones del cerebro participan en este proceso. Claro, como tal, Henry nunca buscó la fama, ni convertirse en una figura histórica. Sin embargo, su disposición por colaborar sentó las bases de lo que es hoy la neurociencia, contribuyó a que generaciones actuales y continuas después de su fallecimiento pudieran aprender sobre la memoria y el aprendizaje. Y las bases sentadas permitieron aprender sobre distintas áreas del cerebro, como tal en especial el hipocampo. Yo cuando conocí a Henry descubrí que detrás del paciente existía una persona colaboradora, respetuosa y amable. Su historia nos enseñó que incluso después de una gran dificultad pueden surgir descubrimientos capaces de transformar la ciencia y beneficiar a millones de personas. Exacto, y actualmente, gracias a este descubrimiento por el paciente Henry, podemos evaluar mejor tanto enfermedades como el Alzheimer o diferentes tipos de amnesia. Además de que esto nos ayuda a la mejor evaluación y rehabilitación para pacientes que tengan trastornos con la memoria. Gracias a Henry comprendimos de que estructuras como el hipocampo son esenciales para el aprendizaje y para la memoria. Gracias a la situación y caso de Henry, miles de pacientes se ven favorecidos en estudios sobre el Alzheimer o amnesia que tienen que ver. Profesora, pruébanos. ¿Quién se apruebe? Váyase los bloopers. ¿Quién se apruebe?